conoce a Dios y conócelo a través de la Escritura. Mateo capítulo 24, el discurso escatológico de Jesucristo, las señales antes del fin, lo que ha de venir. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 10. Mateo 24, 4 dice así: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, versículo 9, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora, Señor, te pedimos que puedas hablarnos al corazón, que puedas instruirnos a través de tu palabra. Clamamos, Señor, que no se diga nada en contra de tu voluntad y que pongas en nosotros la amplitud para entender el consejo de Dios, para entender el plan escatológico, lo que ha de venir, pero por sobre todo el deseo en tu iglesia y en tu pueblo de prepararse y estar listos para tu pronto regreso. Si los tiempos están cerca, la iglesia tiene que estar lista. Te pedimos, Señor, que pongas en el corazón de tu pueblo el hecho de esperar con anhelo tu pronto regreso. Sea que lo veamos en la carne y seamos arrebatados, o sea, Señor, que seamos las primicias, seamos de los primeros, Señor, los muertos en Cristo, que resucitaremos primero, Señor, pero que durmamos en la bendita esperanza de tu regreso. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. El primer domingo que empezamos a hablar acerca de las señales de los últimos tiempos, hablábamos un poco acerca de algo muy interesante, que lo que Jesús hace en el versículo 3, al solo iniciar las señales de los últimos tiempos, es una advertencia. La advertencia es: señores, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cuando tocamos ese punto, hablamos acerca un poco de la apostasía religiosa, la apostasía de la iglesia, acerca de muchos ungidos, porque esa es la palabra Cristo, muchos ungidos que se han levantado diciendo tener una unción especial, y con señales, con prodigios y con milagros han engañado a muchos. El cristianismo ahora está siendo ultrajado, vituperado por causa de muchos hombres que se llaman ser cristianos, pero su vida refleja absolutamente todo lo contrario de los valores cristianos. La gente ahora tiene un concepto de las iglesias cristianas. Algunos: no, ahí me da miedo porque las cosas que hacen, las cosas que se ven, solo dinero, solo esto, solo lo otro, ahí vomitan, ahí esto, ahí lo otro, y escándalos, el desorden que se hace, y mucha gente tiene esos conceptos. Pero la Escritura en los tiempos finales, cuando Jesús habla acerca de estos tiempos, comienza dando esas advertencias. Primero que nada, que no los engañen. Ustedes tienen la palabra, ustedes pueden basarse en la palabra, filtren todo a través de la palabra. Señores, lámpara es a nuestros pies la palabra y lumbrera a nuestros caminos. Si usted anda en la palabra, no lo van a poder engañar. ¿Por qué nos engañan? Porque no vamos a la palabra. No leemos la Biblia, queremos que alguien nos lea la Biblia. No le pedimos al Espíritu Santo discernimiento para entender la palabra, le pedimos al pastor que nos explique la palabra. El cristianismo de hoy en día es un cristianismo demasiado light, tanto así que no le gusta leer la palabra, no le gusta estudiar la palabra, cuando Jesús nos dice: escudriñen la palabra porque en ella os parece que tendréis vida. Pablo estudiaba la palabra, los judíos estudiaban la palabra. Pastor, pero es que la palabra
a veces es complicada de entender. Mire, si usted le pide al Señor, usted lee constantemente la Escritura, la lee, la agarra en orden. Mire, hay momentos en el Antiguo Testamento que usted no va a entender un pasaje hasta que no llegue al Nuevo Testamento. No lo va a entender. Pero solo porque yo no entiendo un pedacito aquí, ya no voy a seguir. Es como cuando usted dice, pues yo no sigo estudiando inglés porque no entendí la lección del día de ahora. Si usted sigue y se empapa y se envuelve y se llena de ello, lo va a entender después. Usted no va a dejar de hablarle a un niño español porque el niño tiernito no le entiende. Usted le va a hablar y le va a hablar y le va a hablar de tal forma que el niño, después de tan inmerso todo el día, 365 días, el niño va captando y va entendiendo y va discerniendo. Y si eso es la mente de un niño, ¿cómo será el espíritu que Dios pone en sus hijos cuando se empapan de la palabra para que puedan entender todas las cosas que en ella están escritas? Primera advertencia, cuando Jesús habla de los finales, de los últimos tiempos o del fin, antes de mi regreso, miren que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Versículo 6. Empieza lo que inmediatamente nosotros conocemos como principio de dolores. Principio de dolores, ¿qué es eso? Decíamos la semana pasada y entrábamos un poco, que dentro de la principio de dolores es cuando una mujer está embarazada y ya está a punto de dar a luz. Cuando comienzan los dolores se hacen más frecuentes y más intensos. Más frecuentes y más intensos. Tanto así que los médicos tienen hasta cierto grado de contracciones y le dicen, mire, cuando las contracciones sean cada tanto tiempo, entonces véngase de inmediato porque ya está por nacer. Pero mientras que las contracciones son cada media hora o le dan 2 cada 20 minutos y después la otra, ya la tercera ya fue a la hora o a las 2 horas, no se preocupe. Pero sí, cada vez se va intensificando más fuerte y más constantes. ¿Qué nos habla el principio de dolores en el cual la iglesia de hoy en día está pasando? Principio de dolores nos dice el Señor y lo describe muy ampliamente, dice versículo 6. Oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ok, ¿qué hemos visto en los últimos años? Guerras que han envuelto a la humanidad entera, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y ahora un conflicto en un solo país afecta todo el orbe. Toda la globalización, todo el planeta es afectado por un conflicto en un país. Tanto se está hablando acerca de la futura Tercera Guerra Mundial, que de hecho está prácticamente profetizado en la Escritura. De tal forma que en los últimos años hemos venido viendo el incremento y el aumento de guerra, rumores de guerra. La Unión Soviética y Estados Unidos en la famosa Guerra Fría fue una guerra que se llevó a cabo, se peleó sin levantar armas. Puros rumores de guerra. ¿Quiere hablar de rumores de guerra? Vámonos al Medio Oriente. Usted puede entrar en las noticias y usted todos los días ve que hay rumores ya de que Irán se va a levantar contra Israel, que el Estado palestino ahora, que la ONU ha dicho que Israel tiene que salir de territorios palestinos, que ya no les ha permitido seguir con los asentamientos que tiene. Ahora que Israel posiblemente le declare la guerra y se meta a invasión y esto y lo otro. Rumores de guerra, cada vez más intensos y más constantes. Principio de dolores. Dice también, no os turbéis porque es necesario que todo eso acontezca. La semana pasada cuando hablábamos de esto, hablábamos de lo necesario dentro del plan divino de las guerras, rumores de guerra y que todo esto acontezca. ¿Por qué? Porque cuando hay guerra, los que estábamos fríos buscamos al Señor. Los que no queríamos nada con Dios, ya sea por temor o por lo que sea, buscan de Dios. ¿Qué son las guerras y rumores de guerra? El último llamado con el cual el Señor llama a un pueblo rebelde a arrepentirse y a un pueblo frío a volverse a Él. En tiempos de prosperidad, la iglesia se enfría. En tiempos de prosperidad, nosotros nos damos lujos y nos consentimos cosas que en tiempos de necesidad espiritualmente no las hacemos.
cuando hay necesidad económica, cuando hay necesidad de salud, cuando hay necesidad de que ahora guerras internas, si lo quiere ver así, que nos quieren echar, que inmigrantes, que esto, guerras políticas. La gente busca más de Dios. Los cristianos nos volvemos más en oración. Ok. Dice el Señor que vendrá todo esto, es necesario que acontezca, para la iglesia es necesario para que se vuelva al Señor. Para el mundo es necesario que esto acontezca porque esto prepara el panorama, prepara el escenario mundial para la aparición de un hombre que va a poder llevar paz al mundo, diciendo paz y amor, paz y prosperidad. Ese personaje es conocido en la Escritura como el anticristo o el hijo de perdición o la bestia. La aparición de este personaje, decíamos la semana pasada, será inmediatamente después de que, según la Escritura, de que sea quitado aquel quien al presente lo detiene. ¿Quién es el que detiene el aparecimiento o la revelación de este ser? El Espíritu Santo que está dentro de la iglesia. ¿Hasta cuándo hará su revelación al mundo? Hasta que deje de haber en esta tierra una voz que clama en los desiertos, preparen el camino del Señor, una voz que anuncie y denuncie lo que está mal. Cuando el mundo ha querido, mire, esto de la legalización de los matrimonios homosexuales no es de estos tiempos. Eso viene desde los 70s, 80s, que vienen tratando de ganar fuerza y de ganar fuerza y de ganar fuerza. ¿Quiénes fueron los mayores opositores a este tipo de movimientos y prácticas? La iglesia. La iglesia de Dios como baluarte de justicia, como proclamadores de la verdad, con Biblia en mano, se pararon diciendo eso es pecado. Y eso detuvo a políticos, detuvo leyes, detuvo manifestaciones y detuvo el cristianismo. El cristianismo, la iglesia, ha sido el baluarte de Dios, ha sido la voz que ha puesto al mundo a pensar y ha detenido la aparición del hijo de pecado hasta ahora, hasta que la iglesia, el contenedor del Espíritu Santo en esta tierra, la luz que alumbra al mundo, sea quitada. Cuando no haya quien diga eso es pecado, cuando no hayan manifestaciones de cristianos con carteles diciendo el fin está cerca, eso es del diablo. Cuando no haya nada de eso, Satanás, el anticristo, su filosofía va a poder correr libremente sin que haya quien denuncie, quien diga nada. ¿Por qué? Porque los intolerantes cristianos ya no están. Cuando hablamos acerca del versículo 7 dice, se levantará nación contra nación, guerras internas, violencia interna dentro de nuestros países, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Veíamos la semana pasada el incremento de cómo la tecnología, y dentro de la tecnología que reta a Dios. Cuando hablamos de eso me refiero, veíamos la semana pasada, científicos que ya están experimentando con la manipulación genética de los genes del hombre, para poder crear vida jugando a ser dioses y retando a Dios mismo. El hecho de que salió en un portal gay, de los más influyentes de la comunidad, la noticia de que estaban científicos experimentando de tratar de hacer de células de un hombre un ovario y de células de una mujer un espermatozoide, para que parejas del mismo sexo puedan concebir hijos biológicos de los dos, porque el varón, que es la mujer de la relación, va a poder dar no un óvulo porque no tiene, pero sí una célula, y el científico la va a convertir en un óvulo. Y el esperma del que supuestamente es varón con el óvulo creado del que supuestamente es la mujer de la relación van a tener un hijo biológico. Ciencia que reta a Dios. Veíamos la semana pasada cómo virus que han aparecido de repente, VIH-Sida, Zika, chikungunya, el aparecimiento de brotes de ébola por todos lados, muchos aseguran que este tipo de virus son experimentos de las potencias, cosas que estaban profetizadas que iban a aparecer. Y el resurgimiento de un montón de virus antiguos y el aparecimiento de nuevos virus, nuevas infecciones, son cosas que ya estaban escritas, porque habrá pestes en los últimos tiempos, más intensas y más frecuentes. Dolores de parto, más frecuente y más intenso. No ha terminado de aparecer un virus cuando ya está el otro.
En la lucha contra el VIH-Sida se crearon, lo que por lo menos las últimas informaciones que yo leí hace años, se crearon 5 vacunas distintas. Pero cada vez que las 5 vacunas estaban hechas, el virus mutaba y se hacía más fuerte. Más fuertes y más constantes. Ahora, ya la gente viviendo cómo la tecnología reta a Dios. La gente simplemente ahora ya no dice, bueno, ya no pudimos inventar la vacuna contra el SIDA, hagamos algo. Tomemos tratamiento para que no nos dé. Y lo he comentado en otras ocasiones. Hay una pastilla por ahí que se está moviendo muchísimo con los jóvenes, se llama PrEP. Es un sistema o es un inmunizante que es como, se lo voy a poner en el lenguaje para que lo entendamos todos, es como que usted se bañara en mantequilla para que le resbalara el VIH. De tal forma que ellos le han llamado la nueva revolución sexual. En los buses de aquí en San Francisco aparecen. PrEP, the new revolution, sexual revolution. ¿En qué consiste esto? Que ahora, una vez más, como en los 60, el hombre va a poder retar a Dios en la moralidad porque el Dios fijó el sexo para la relación matrimonial, hombre y mujer, pero ahora el hombre, y en el matrimonio, pero ahora el hombre en la nueva revolución sexual, como ya no le va a tener miedo al VIH-Sida porque le va a resbalar, toma PrEP y ahora vuelve a tener sexo promiscuo, sexo homosexual, sexo sin condón, sin el miedo de infectarme. Y habrá pestes, habrá hambres y habrán terremotos en diferentes lugares. Si nos detenemos un momento y veíamos la profecía de Daniel acerca del avance de la ciencia en los últimos tiempos, veíamos cómo los medios de comunicación, los vehículos han evolucionado a lo largo de un par de años, de unas décadas para acá. Veíamos cómo los medios, como los aviones de 1907 a nuestras fechas, ahora tenemos pero increíbles avances. Aviones que ahora pueden darle la vuelta al mundo en 11 horas. Vemos cómo la profecía de Amós, de si subieres a los cielos, de ahí te haré descender. Hace 2700 años que fue escrito el libro de Amós, no existían cosas de que el hombre pudiera decir voy a llegar al cielo. Más en nuestros tiempos tenemos estaciones espaciales en los cuales el hombre ha subido al cielo, pero Dios dice de ahí te haré descender. Cuando Amós capítulo 9 versículo 2, escrito hace 2700 años, decía aunque cabes al Seol o lo profundo de la tierra, de ahí te tomará mi mano. Veíamos cómo ahora hay centros comerciales, hay búnkers. En México, la Plaza del Zócalo, está el proyecto de hacer o de convertir abajo, metros bajo tierra, un supercentro comercial. En Houston, yo les comentaba la semana pasada que hay un centro comercial así. Dicen que es más grande los edificios para abajo que para arriba. Aunque cabes al Seol, de ahí te tomará mi mano. Amós 9:3 dice, aunque te escondieras delante de mis ojos en lo profundo del mar, de ahí mandaré a la serpiente y te morderá, de ahí te voy a sacar. Veíamos que para el hombre era imposible en aquellos tiempos pensar que alguien se iba a poder ocultar en lo profundo del mar. Ahora es una realidad delante de nuestros ojos con los submarinos y cosas por el estilo. Daniel dijo, en los posteriores tiempos la ciencia se aumentará y muchos correrán de aquí para allá. Veíamos mucho acerca de la evolución de las computadoras, de tal forma que Estados Unidos acaba de invertir de aquí a un par de años para tener la supercomputadora más poderosa del mundo. Con respecto a los medios de comunicación, los celulares, el avance que han tenido, la tecnología de guerra, que pasamos de tener arco y flechas, espadas y látigos y piedras, a pasar a tener armas de gran calibre y hasta armas de destrucción nuclear o biológica, que son virus y circunstancias así controladas y hechas por el hombre para destruir al hombre. La Escritura habla perfectamente acerca de una imagen que va a hablar, Apocalipsis capítulo 13, cosa que antes era imposible de pensar y ahora lo tenemos delante de nuestros ojos con hologramas y realidad virtual que lo vimos la semana pasada. El día de ahora le pido que por favor váyase conmigo a Apocalipsis capítulo 13. Vamos a hablar un poco, la semana pasada nos quedamos ahí en la marca de la bestia, Apocalipsis capítulo 13. Busque el versículo 14.
Apocalipsis 13:14 dice así: y engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Está hablando del falso profeta. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia, al anticristo, que tiene la herida de espada y vivió. Aquel que hizo una representación, una simulación de una falsa resurrección igual que Cristo. Recuerde que el anticristo es un imitador de Cristo. Jesucristo resucitó de entre los muertos. El anticristo será herido de muerte, pero su herida sanará, imitando o tratando de imitar la resurrección de Cristo. Entonces el falso profeta ha mandado que se le haga una imagen a la bestia para que la adoren. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorare. Cuando hablamos de la imagen que habla, estábamos hablando, y la semana pasada pusimos videos que incluso en CNN Internacional, en conciertos como los Billboard, ya se usan imágenes que hablan a través de hologramas. En aquel tiempo, años atrás, hace 40, 50 años atrás, cuando se leía este pasaje en las iglesias, se pensaba que eran imágenes de piedra o imágenes de cera, que de una forma milagrosa, sobrenatural, iban a poder hablar. Con los avances que han habido en los últimos 40, 50 años, ahora podemos ver que pudiera ser la televisión, pudieran ser mensajes que nos caen en nuestros teléfonos, o pudiera ser un holograma que aparece en los cielos o en los televisores en nuestros hogares. Versículo 16, y hacía que todos, fíjese bien, todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ok. Años atrás, cuando se leía acerca de la señal o la marca de la bestia, el famoso 666, se creía que era un sello, un estampado, como que era un fierro que le iban a poner a uno y se lo iban a tatuar. Otros dijeron que eran tatuajes. Apareció esta secta que se llamaba Creciendo en Gracia, donde su dirigente les mandó a tatuarse el 666 a sus seguidores. Pero hablemos un poco acerca de Daniel, las profecías de Daniel, capítulo 12, dice: en los tiempos del final la ciencia se aumentará. Mire los siguientes artículos acerca del avance de la ciencia con respecto a esto. Implantes de chip que ayudan a parapléjicos. Noticias en CNN y en BBC Internacional, como en ABC News de Estados Unidos, hablan acerca de los últimos avances de la ciencia médica, de tal forma que a usted posiblemente en el futuro le implanten un chip y eso le va a ayudar a sus movimientos para personas que son paralíticas. Oh, qué bonito. Ok. Veamos chips que ayudan a prevenir secuestros. En México se le ha llamado la vacuna en contra del secuestro. Le implantan un chip en la mano a la persona, diputados, empresarios, políticos, porque si los llegan a secuestrar, la persona que está a cargo, la empresa que está a cargo de los chips, saben dónde están y los van a buscar. Y eso es una realidad en México. Aquí en Estados Unidos se le pone incluso a los perritos. Les ponen chips con GPS a los perritos para saber dónde están cuando se pierden. Imagínese un chip que le puede ayudar en su salud para un parapléjico a poder moverse, un chip que evitaría el secuestro, un chip que detecta el cáncer. Hermano, muchos de nosotros diríamos, qué bueno, un chip que detecta el cáncer, un chip implantado en su cuerpo, que cuando usted pasa por la máquina, el chip empieza a detectar si usted tiene células cancerígenas, si usted algo en sus niveles de sangre se va aumentando y el médico tiene que empezar a hacer exámenes. Solo pasa el chip porque le va evaluando los niveles de su sangre y de todo automáticamente. El chip del cual estamos hablando comenzó como una realidad para una propuesta, para fines médicos. Fíjese bien en esta otra cualidad de los chips. Una farmacia en tu propio cuerpo.
Habla de chips implantados. Usted anda una maquinita externa, la cual, por ejemplo, está diseñado para personas que toman insulina. El chip va a evaluar cuando usted necesita en su cuerpo la insulina, y la máquina que usted anda aquí se la va a inyectar automáticamente, la dosis necesaria a la hora necesaria. Todo gracias a un chip que andará en su cuerpo, ayudará a los parapléjicos, evitará secuestros y a la vez será revisándole el cáncer o revisando si usted necesita alguna medicina en su cuerpo en el momento que la necesite. Chips para identificar a las personas muertas. Así nació el proyecto del chip. Chip para identificar a los muertos. Originalmente, en el 9/11, se creó esto porque hubieron muchos cadáveres sin identificar. Hubieron muchas personas que cuando fueron llevadas a las salas de emergencia no tenían una identificación o estaban en coma, entonces los médicos no sabían si eran alérgicos a alguna medicina, algún tratamiento, su historial médico, no lo sabían, no había tiempo de revisarlo. Entonces se dijo, bueno, hagamos un chip en el cual vaya toda la información médica de la persona, entonces no va a ser necesario que tenga documentos, no va a ser necesario que vayamos a las computadoras, no va a ser necesario buscar un expediente, sino que simplemente vamos a agarrar la mano de la persona, lo pasamos por la máquina y ahí sabemos todo el historial médico de ellos. Mucho se habló acerca del chip en el 2013 que quería implementar Obama. Después salieron, esta es página oficial, mucho se dijo acerca de que no, que eso era mentira, y muchos canales cristianos hicieron demasiada exageración con ello. Se lo voy a leer resumidamente lo que dice acá. Aquí dice prácticamente que el chip, el proyecto de ley, fíjate bien, cuando inició el proyecto de Obamacare, sí había un proyecto de ley. Antes de que fuera ley, como lo tenemos ahora, había un proyecto de ley. El proyecto de ley hablaba acerca de insertar un dispositivo de registro clase 3, o sea un chip, para que la persona tuviera todo su historial médico en sí mismo. Después se habla aquí, dice que lo ridiculizaron, que esto, que lo otro, pero al final sale lo que ellos mismos escriben. Entonces, ¿cuál es la verdad acerca del rumor del chip? La verdad es que nunca fue la intención de los autores del proyecto de ley incluir una disposición que obliga a los estadounidenses a ser implantados con un chip. El único propósito de incluir esta sección fue una versión muy tentativa del proyecto. Esto quiero que lo vea. Del proyecto fue de crear una base de datos para recopilar y analizar información para poder prevenir los dispositivos tales como los microchips. De hecho, la palabra implante que se encuentra, fíjese bien, la palabra implante sí se encuentra en la versión del proyecto de ley, pero al final no se incluyó en la ley de Obamacare. Sí estaba programado, pero al final no lo pusieron. ¿Por qué no se puso ese famoso chip adentro de la ley de Obamacare? Aquí lo dice, que se hizo mucha, pero mucha burla acerca de eso, que incluso hablaron personas evangélicos o cristianos acerca de que eso era demoníaco. ¿Por qué el anticristo no puede aparecer? ¿Por qué el sistema no se puede desarrollar completa y libremente? Porque hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es? La iglesia. ¿Qué quiero hablar acerca de esto del microchip y la marca? Mira, hermano, es sencillo. La escritura dice que la persona que no tuviera la marca de la bestia no puede comprar y no puede vender porque estará fuera del sistema. El implementador de esto será el anticristo. Anteriormente eso era bien difícil de comprender por una situación. No había forma de regular a todas las personas, a todos los habitantes del mundo bajo un mismo censo o bajo un mismo control. No había forma de controlar que la gente pudiera comprar o vender. Estados Unidos, con los avances tecnológicos, te dije hace un momento, acaba de invertir para tener la computadora más poderosa del mundo, la cual tiene la capacidad suficiente para poder censar a todos los habitantes de la tierra y poder tener una base de datos de cada uno de ellos. Pastor, entonces lo del chip, si Obama lo pone o si lo pone Donald Trump o algo, entonces esa es la marca de la bestia. No. ¿Por qué? Porque la iglesia todavía está aquí. ¿Pero qué está haciendo esto?
esto está preparando el camino para que cuando la iglesia sea quitada, los que hayan quedado puedan perfectamente decir, es normal. ¿Cómo no me voy a poner un chip que me va a ayudar a caminar? ¿Cómo no me voy a no me voy a poner un chip que me va a cuidar de mi salud? ¿Cómo no me voy a poner un chip que va a detectar si tengo cáncer? ¿Cómo no me voy a poner un chip que va a evitar que me secuestren? ¿Cómo no me voy a poner un chip que si en una emergencia los médicos van a tener toda mi información médica ahí? ¿Cómo no me voy a poner un chip que va a tener toda mi información financiera con la cual voy a poder comprar y vender solo con mi mano? Y nadie va a poder comprar ni vender si no está dentro del sistema. Mira, es increíble que esto era prácticamente imposible hace un par de años atrás. Hablar de una especie de gobierno mundial o hablar acerca de algo similar era prácticamente imposible. Ahora es posible. Señales de los últimos tiempos o antes del regreso de Cristo. Y tú, Daniel, cierra las palabras de este libro, porque en los postreros tiempos la ciencia se aumentará. Hermano, busque conmigo Daniel. Vamos a buscarlo, quiero que lo lea también. Daniel capítulo 12. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Capítulo 12. Versículo casi al final. Versículo 9. Y respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. No es este. O 4, 12:4. ¿Alguien que lo tenga y me lo lea? Dele, hermano. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ok, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ok, fíjate bien, cuando hablamos de la ciencia se aumentará, creo que lo que hemos leído hasta ahora habla por sí solo, pero también quiero que veamos una palabra más que está ahí, que es muchos correrán de aquí para allá. Muchos aseguran que eso se refiere a la posible migración o migraciones que han ocurrido en los últimos años. La Escritura, hablando o profetizando de alguna forma acerca de las oleadas migratorias de un país a otro o de personas de un lugar a otro en el mundo entero. ¿Por qué es necesario que hayan migraciones, dicho de esa forma? ¿Por qué es necesario que se den este tipo de cosas? Aseguran algunos que las migraciones tienen un fenómeno. El fenómeno es este. Las migraciones causan caos y necesita ser ordenado. Cuando el mundo entero está siendo afectado por migraciones masivas, hay descontrol y usted lo puede ver. Mire, la propaganda del presidente de Estados Unidos es que las inmigraciones sin control son las culpables de la situación de Estados Unidos. Así lo ha dicho, culpa a las inmigraciones por la situación económica del país. Ok, ¿qué tiene que ver eso? Como hay un culpable, y los culpables son las migraciones, hay que ordenar eso. ¿Cómo se hará un ordenamiento? A través de un sistema a través de computadoras, un sistema a través de chips, un sistema que va a ser necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El camino se está preparando delante de nuestros ojos. No podemos negar que delante de nuestros ojos tenemos cumplimientos de palabras proféticas
que deberíamos sentirnos privilegiados de que en nuestra época los estamos pudiendo ver. Dice la Escritura, muchos quisieron ver estas cosas, pero no se les permitió. En un mundo donde millones de personas corren de un país a otro, se genera caos, pobreza, descontrol social, y todo esto está dando la pauta para un nuevo orden social, un nuevo orden económico, un nuevo orden mundial. Un gobierno donde todos estén registrados gracias a una supercomputadora y el uso de un microchip en cada persona. La Biblia en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, Juan dice lo siguiente: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a la boca de un león, el cuerpo de un leopardo, y el dragón le dio su poder y su trono y le dio grande autoridad. 13:3 dice lo siguiente: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra. ¿Cómo se maravilla toda la tierra? Simplemente en el hecho de que toda la tierra ahora está conectada y lo que sucede en una parte del mundo puede ser observado en el mundo entero gracias a la misma tecnología. Cuando la Escritura menciona más adelante, ve el siguiente versículo, Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Estamos hablando que la bestia es llamada en este pasaje el anticristo. Este anticristo, la gente se preguntará: ¿quién podrá luchar contra él? ¿Por qué? Por causa de su poderío económico, por causa del poder político que tendrá, y definitivamente no habrá quien pueda hacerle frente. Cuando hablamos, y me voy a detener, esto no lo pude poner hace un momento, pero quiero que lo vea, hablando de la migración o por qué era necesario este detalle de la migración profetizado en la Escritura. Fíjate bien, Trump culpa a inmigrantes de crisis económica en Estados Unidos. Verdaderamente esto está dando amplitud a que las migraciones que han habido en los últimos años tienen que ser reguladas, tienen por fuerza que ser censadas. Europa, esto no es un fenómeno solo de Estados Unidos, sino en Europa mismo también se está viendo lo mismo. Europa tiene que decidir entre regular la migración o el caos actual. Inmigración causa caos en los países porque tienen más gente de la que pueden sostener, porque se aprovechan más recursos de los que se pueden generar, y de igual forma Europa necesita una regulación en sus migraciones. Grecia, uno de los países más afectados con las migraciones. Caos migratorio, la otra crisis que azota al país de Grecia. Gente que va desde países del Medio Oriente rumbo a Grecia, un país que de por sí tiene gran cantidad de problemas económicos, un país que se ha hundido, pero la gente sigue llegando de diferentes lugares, 50,000 personas por mes, y esto fue en el 2015. Para no irse tan lejos, en países de Latinoamérica misma se ve algo similar. El caos migratorio, un ejemplo y síntoma de males. De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Hogares, en el 2015, un 78.30% de la población inmigrante, o sea, 322,000 personas, llegaron de Nicaragua a Costa Rica. 322,000 personas en un año. Centroamérica está sufriendo inmigraciones. Todo esto lo que quiere hacer es ser la base de un nuevo orden. Tenemos que organizar todo. La inmigración causa caos, pero vamos a regular quién va a dónde está cada persona cuando tengamos este sistema. Las migraciones masivas son un fenómeno de la globalización o del nuevo orden mundial. Migraciones y el aumento del Islam en Europa, podemos ver, esto no lo vamos a ver por cuestión de tiempo, pero podemos ver cómo Europa mismo se está viendo influenciada grandemente en su cultura por causa de la migración. Cuando pongo esta parte,
Acerca de la migración, Hitler hace años acusó a los judíos del caos económico en el que se vio sumergida Alemania. Ahora está pasando lo mismo. El mundo está acusando a la inmigración de los caos que hay alrededor de todo el mundo. Cuando Hitler tomó posesión del poder, dijo, vamos a arreglar el caos, e implantó un nuevo orden. De la misma forma, se está preparando el camino para que aparezca alguien superior a Hitler, para que ponga orden en un mundo en caos. En el versículo 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Versículo 3 habla de una herida que fue sanada, habla de una imitación de una resurrección que maravilló a toda la tierra. Toda la tierra ve el evento y se maravilla de lo que están viendo. ¿Cómo sería posible que toda la tierra vea un mismo evento? A través del internet, de los medios de comunicación o de la televisión. Versículo 4, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. El dragón es una representación de Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice así, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Versículo 4 dice, adoraron al dragón. Apocalipsis 12, 9 nos dice quién es el dragón. El dragón, serpiente antigua, también llamado Diablo y Satanás. Es Satanás quien levanta a este ser llamado el anticristo o la bestia, el cual engañará al mundo entero. Ese ha sido arrojado contra la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién le dio autoridad a la bestia? Satanás, el dragón. La bestia o el anticristo, el versículo 4 habla, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia o el anticristo y quién podrá luchar contra ella? Este personaje tiene autoridad y es temido y poseerá gran poder político, económico, militar, de tal forma que el mundo entero se va a preguntar quién podrá luchar contra él. Quizás tenga más armamento nuclear o armas de destrucción masiva. El cual, versículo 5 del capítulo 13, también se le dio una boca que hablara grandes cosas. Tendrá un poder de convencimiento, de persuasión, será carismático y con sus palabras seducirá al mundo para irse en pos de él a través de sus mensajes. La mayor parte de dictadores que se han levantado han tenido esa cualidad, han tenido una boca que habla grandes cosas, con la cual seducen al mundo entero y a sus oyentes para ir en pos de ellos. Hablará blasfemias, también será blasfemo contra Dios, posiblemente se cree que sea una persona que llegue a abolir o a desechar los mandamientos de Dios por considerarlos antiguos o retrógrados, como por ejemplo intolerantes ante la homosexualidad, intolerantes ante el derecho de mi propio cuerpo de decidir si quiero abortar o no, indiferente con respecto a la moralidad en el hecho de que la droga no circule libremente. Entonces posiblemente sea blasfemo no solo con sus bocas, sino con las leyes que promulgue. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Ese tiempo corresponde al tiempo que en la Escritura se conoce como la Gran Tribulación. Vamos a hablar de ello aproximadamente dentro de unos 2 domingos más. Y se le dio su boca, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Hará mofa de todo lo que es espiritual, dirá que no hay vida después de la muerte, que importa ahora, que lo único que importa es el ya, el vive ahora, vive como te da la gana, disfruta la vida, que solo es una, y no te preocupes de darle cuentas a nadie, porque después de esto no hay nada más. Versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, todo pueblo, toda lengua y toda nación. El anticristo, con todo y todo, va a tener dominio sobre toda tribu, todo pueblo, toda lengua y toda nación. Un nuevo orden mundial con un solo líder, un solo poder económico, político y militar, ejerciendo dominio sobre toda nación bajo el planeta. Versículo 8 dice, y los moradores de la tierra adoraron, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Me detengo aquí, ya con esto voy cerrando el día de ahora. ¿Quiénes adoraron a la bestia y a la serpiente antigua o el dragón? Todos los moradores de la tierra,
cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes serán engañados? Aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero no podrán ser engañados. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo no permitirá que sean engañados. Y quiero irme en esto. Si hablamos de que los que no están inscritos en el libro fueron engañados, entonces los que están inscritos en el libro, esos no serán engañados. Pero hablemos un poquito del libro. Apocalipsis 17:7. El ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas, 10 cuernos. Es la descripción de la bestia según el capítulo que leímos, el 13. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y fíjate bien, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia, que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Fíjate bien, versículo 8 del capítulo que leímos decía que los moradores de la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, irán en pos de la bestia. 17:8 dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, se asombrarán viendo a la bestia. Pero aquí agrega algo más que no aparece en el otro versículo. ¿Cuándo fue escrito el libro de la vida del Cordero? Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. ¿Cuándo fue escrito el libro de la vida del Cordero? Léalo. Desde la fundación del mundo. ¿Por qué es importante esto? Jesucristo hizo promesas. En Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. No dice que es posible, dice si fuera posible engañarán a los escogidos. Pero los escogidos, al estar inscritos en el libro de la vida del Cordero, el cual nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo y antes de que nosotros naciéramos, antes de que Adán pecara, nuestros nombres, aún antes de nosotros nacer, estaban inscritos en la vida, en el libro de la vida del Cordero, por gracia, por misericordia, escritos con la sangre del Cordero. No podrán ser borrados de ese libro, y aquellos que estemos inscritos ahí no podremos ser engañados ni confundidos, ni podremos adorar a la bestia. ¿Por qué es importante esto? Simplemente porque aquí se muestra una de las doctrinas pero más preciosas para la iglesia, que es la preservación o la perseverancia de los santos, en la cual el Señor dice, se levantarán falsos cristos, harán señales, aparecerá un hombre, aparecerán imágenes en los cielos, habrán cantidad de cosas, el mundo entero se irá en pos de cantidad de filosofías. Pero los escogidos, aquellos desde antes de la fundación del mundo, que yo he escrito sus nombres en el libro de la vida, esos no serán engañados, no serán alejados, no serán llevados por el enemigo. Juan 6:39, quiero que lo ahondemos y ya con estos últimos 3 versículos cerramos. Juan capítulo 6, versículo 39. Dice así. Jesús dijo, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió a mí, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad del Padre con respecto de Jesús? Que todo lo que el Padre ha puesto en la mano de Jesús, su Hijo, que Jesús no pierda nada.
Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, ese libro precioso escrito desde antes de la fundación del mundo, cuando Jesús nos predestinó, cuando fuimos predestinados por el Padre en Jesús, cuando fuimos desde antes de haber nacido, escogidos por Dios por gracia y por misericordia divina, desde entonces el Señor tuvo misericordia de nosotros, y dentro de la voluntad del Padre está que Jesús no pierda ni uno solo de sus escogidos. ¿Podrá perderse un salvo? No. ¿Podrá perderse uno de los escogidos de Dios? No. Aun y cuando hayan señales y prodigios de tal manera que el mundo entero se vaya en pos de ellos, no los escogidos, porque han sido puestos en las manos de Jesús, y la voluntad del Padre es que ni uno solo de los suyos, de los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, se pierda. Juan 18:9, un par de páginas más adelante. Juan 18:9 dice: para que se cumpliese aquello que había dicho, que de los que me distes, no perdí ninguno. Ah, pastor, pero Judas sí se perdió. Más adelante dice, excepto el hijo de perdición, que ya estaba predestinado también. ¿Perdió Jesús alguno de los suyos? No. ¿Perderá Jesús alguno de los suyos? No. ¿Perderá su iglesia? No. Si tú has nacido de nuevo a la familia de Dios, lavado con la sangre del Cordero, si el Espíritu Santo ha puesto su marca, su sello en ti, si eres templo y morada del Espíritu Santo, podrán venir falsos cristos, engañadores, con señales, con prodigios, pero el Espíritu Santo no te dejará perder. Y Cristo, que es el buen pastor, que cuando sus ovejas se descarrían, cuando la oveja se pierde, va a buscarla y no la perderá. Nuestra vida está puesta en las manos de Jesús. Nuestros nombres no pueden ser borrados del libro de la vida del Cordero. Juan 17:12. Cuando estaba con ellos, eso se conoce como la oración sacerdotal de Jesús, o la oración intercesoria de Jesús. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, hablando de sus discípulos. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Cuando estaba en el mundo, yo los guardaba. De los que me diste, no se perdió ninguno. Iglesia, si nosotros estamos puestos en la mano de Jesús, si nuestros nombres han sido puestos por gracia de misericordia de Dios, para que nosotros alabemos su gracia, y no fue ni siquiera por una decisión propia, porque aún antes de la fundación del mundo, el libro ya estaba escrito, Él lo escribió. Y Él ha prometido que los que están inscritos ahí no se perderán, no irán en pos de la bestia. Si Él ha prometido que de los que el Padre le dio, que la voluntad era que no perdiera ninguno, si Él ha dicho, a los que me diste yo los guardé, y ninguno se perdió, su palabra es fiel y verdadera. Y los que son de Cristo, y seremos de Cristo. Iglesia, si tú no has nacido de nuevo, si el Espíritu Santo no le da testimonio a tu espíritu de que verdaderamente eres un hijo de Dios, ten cuidado, porque los que no han sido inscritos en el libro de la vida del Cordero, al ver todas estas señales, prodigios y maravillas, irán en pos de la bestia. Y dirán, yo estuve en una iglesia, yo escuché, pero eran fanáticos. Pero mira, esto me va a ayudar, mi salud, mi esto, el nuevo, para ser parte del sistema, no voy a poder comprar ni vender, me van a considerar de terrorista, de intolerante. Quien se ponga el sello o la marca de la bestia, tiene su parte en el lago de fuego y azufre que arde por los siglos de los siglos, donde la ira de Dios ha sido y será derramada eternamente. Nosotros no fuimos puestos para ira ni para condenación. Nosotros fuimos puestos por Dios para misericordia, para que Él pueda mostrar su gracia y su misericordia sobre vasos frágiles que no lo merecíamos. Cuando Dios escoge a unos y Dios llama a unos hasta que se convierten y hasta que los toma, no lo hace porque Dios sea injusto. Lo hace porque toda la raza humana le dio la espalda a Dios, todos escogimos nuestros pecados, ninguno de nosotros buscaba a Dios, todos escogimos voluntariamente tras qué pecado irnos, y todos íbamos caminando voluntariamente y directamente hacia el infierno. Pero Dios tuvo misericordia,
que venció nuestra resistencia, nos trasladó de muerte a vida, nos libró de los lazos del diablo, los cuales nos tenían atados y nos movían a como Él quería. Nos quitó la ceguera espiritual, nos abrió los ojos para darnos vida y para traernos a sí mismo. Todo por gracia, por misericordia divina y para que lavemos su bendita gracia sobre nosotros. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora, Señor, queremos darte gracias, tu pueblo, tu iglesia, tus hijos, tus santos, Señor, aquí reunidos. Darte gracias porque desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos en Cristo para ser, Señor, para alabanza de tu gracia. Te damos gracias porque los escogidos no podrán perderse. Las ovejitas, Señor, podemos descarriarnos, podemos perder el rumbo, podemos extraviarnos, pero el buen pastor que vino a dar su vida por nosotros también irá a buscarnos, como se fue a buscar al hijo, como se fue a buscar a la oveja perdida, como se buscó la moneda perdida y como el Padre orquestó todo para que el hijo pródigo regresase. Señor, en esta hora te damos gracias por la misericordia que has derramado sobre tus hijos, mas también, Señor, sabemos que en este lugar, como en todas las otras congregaciones del mundo, hay personas, Señor, que son gustosas del Evangelio. Les gusta el Evangelio. Creen que son evangélicos, pero que no han nacido de nuevo, no han tenido una verdadera comunión contigo. Señor, nosotros sabemos que no es algo humano el nuevo nacimiento, sino que es por gracia, por misericordia tuya, pero también sabemos, Señor, que la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Que cuando tu Espíritu Santo hace el llamado y hace ese llamado irrevocable, cuando ese Espíritu Santo precioso convierte y toca los corazones y los convence de arrepentimiento, de justicia y de juicio, Señor, sabemos que es imposible que la voluntad del hombre se resista. Sabemos, Señor, que tú estás constantemente llamando a los pecadores a través de un llamado universal a todo el mundo que se arrepienta y vuelva a ti. Pero sabemos, Señor, que solo aquellos de quienes tú tienes misericordia, tú tocarás sus corazones, los doblegarás y harás, Señor, que ellos puedan entender que ese mensaje no es con el vecino, sino es con él o ella personalmente. De tal forma que tú obrarás para que ellos puedan entender que ese mensaje no es para el mundo, sino para ellos, de parte directamente de ti, de tu Espíritu Santo. Que tú estás llamando a varones y a hembras para que se conviertan, para que depositen su fe en ti, para que puedan llegar arrepentidos a la cruz del Calvario, invocando misericordia, clamando a la sangre del Cordero para que perdone nuestros pecados. Y aunque muchas veces no tenemos palabras de cómo decirlo, nuestras palabras nos quedan cortas, no sabemos cómo dirigirnos a ti, nos sentimos indignos, pero cuando tú nos llamas, Señor, nos llamas por gracia y misericordia y nos dice: venid a mí el que esté cargado y trabajado y yo le haré descansar. Señor, nuestros pecados nos han cargado, nosotros estamos trabajados, estamos angustiados por tantas cosas que están pasando en el mundo, pero podemos escuchar esa dulce voz de Jesús llamándonos a tener comunión con Él. Señor, en esta hora, si hay alguien aquí que quiere entregar su vida, su corazón a ti, ese corderito, esa oveja que estaba perdida, Señor, en el mundo, pero que Jesús está llamando a través de su palabra para que vuelva en arrepentimiento y para que deposite su fe en ti, Señor, que sea movido a través del Espíritu Santo y que la sangre del Cordero reclame a los que han de ser suyos. Señor, ten misericordia de aquel que todavía no es su tiempo, ten misericordia, Señor, de un mundo pecador que te ha dado la espalda, y ten misericordia de tu iglesia, Señor. Aquellos que con todo y nuestros pecados, nuestros defectos, nuestras luchas, nuestras batallas, nuestras inseguridades, seguimos confiando y esperando en ti, Señor. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos habla de esa preservación que en nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia no fuera posible. Mas tú, Señor, eres quien alumbra nuestros caminos, eres nuestro pastor que aun y cuando caminamos en tiempo de valle de sombra de muerte, nosotros podemos estar confiados porque tu voz, tu palabra, tu callado nos infunden aliento, Señor. Señor, sabemos que al atravesar este valle de sombra de muerte nos espera una mesa que tú has aderezado en tu reino para tu pueblo. Esa mesa en la cual gozaremos de eterna comunión contigo. Las bodas del Cordero, el evento especial en el cual el Hijo de Dios se unirá con su pueblo eternamente y para siempre, donde no habrá más dolor, ni más tristeza, ni más llanto, ese regalo precioso, la consumación de las promesas y las profecías, ese momento por el cual muchos de nuestros hermanos han dormido en su fe, mas también nosotros, Señor, lo esperamos anhelante y fervientemente. Señor, guarda tu iglesia en la esperanza de tu pronto regreso. Danos la fortaleza,
Te agradecemos y te alabamos, Señor, por tu misericordia para con tu pueblo. Reclama a los que todavía han de creer y ten misericordia de un mundo pecador, Señor. Llámalo al arrepentimiento. Lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Que el Señor nos bendiga a todos. Recuerde, mañana estaremos de 7 a 8 de la noche acá orando.